El término procedente del latín constitution, que significa la identidad propia de un ente o ser, es la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico. La Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Esta ley suprema del sistema jurídico mexicano fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Título primero. De los derechos humanos y sus garantías, artículo 1 al 29. De los mexicanos, artículo 30 al 32. De los extranjeros, artículo 33. De los ciudadanos mexicanos, artículo 34 al 38. Título segundo. De la soberanía nacional de la forma de gobierno, artículo 39 al 41. De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional, artículo 42 al 48. Título tercero. De la división de poderes, artículo 49. Del poder legislativo, artículo 50 al 79. Del poder ejecutivo, artículo 80 al 93. Del poder judicial, artículo 94 al 107. Título cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos, artículo 108 al 114. Título quinto. De los estados de la Federación y de la Ciudad de México, artículo 115 al 122. Título sexto. De los trabajadores y de la prevención social, artículo 123. Título séptimo. Prevenciones generales, artículo 124 al 134. Título octavo. De las reformas de la Constitución, artículo 135. Y título noveno. De la inviolabilidad de la Constitución, artículo 136. Tipos de constituciones. Este se divide en 4. La primera es tipos de constituciones por su forma, que a su vez se clasifica en 2. Constituciones consuetudinarias, que son una mezcla de usos y costumbres sobre la manera de gobernar. Y constituciones escritas, que son incorporadas por lo general a un texto único. Tipos de constitución por la mayor o menor dificultad de modificación, que se clasifica en constituciones rígidas, que son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Y constituciones flexibles, las cuales se modifican mediante el procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley de parlamento puede cambiarlas. Tipos de constituciones por su forma de establecimiento, que ésta se clasifica en 3. Cartas otorgadas, que son las constituciones del periodo de la monarquía limitada en el que el rey autolimita su poder mediante el otorgamiento de una constitución y conserva todo el fondo de poder político del que no ha establecido una limitación expresa. Cartas pactadas,
son las constituciones del periodo doctrinario o monarquía constitucional pura, en el que se encuentra al mismo nivel la legitimidad del monarca y la popular representada en el Parlamento. Constitución de soberanía nacional. Son aquellas constituciones que reflejan ya la desaparición de la soberanía de los reyes y el triunfo de la legitimidad popular. Tipos de constituciones por su vigencia, que se clasifica en 3. Constituciones normativas, que son las que se regulan racionalmente los procesos del poder y estos se cumplen conforme están previstos en la Constitución. Constitución nominales. Los procesos del poder se aplican cuando hay suficiente madurez política en la población y los gobernantes. Constituciones semánticas. Son aquellas que se promulgan para engañar sobre el desarrollo del poder que se desenvuelven en la práctica extramuros de la Constitución.